Movilidad en Directo. Conversamos sobre la movilidad segura, sostenible e inclusiva en Panamá y las novedades y tendencias en Panamá en Directo. Con ustedes, Osiris Gratacos de Alvarado y los líderes de movilidad segura nacional e internacional. Ya son las 9:30 de la mañana, profesor, salúdela. Ya la veo, ahí está, una vez más, como todos los lunes, Osiris Gratacos, la semana pasada, reventándome sin que yo me diera cuenta, pero me di cuenta más tarde. Está bien. Está lento, mira, una semana Está después. bien. Una semana, imagínate. Qué bárbaro. Está bien, me di cuenta, pero después. Y dígame que no es verdad. Alguien se va hasta Nueva York a un Starbucks, resulta que no pide un café, pero es que ni para la foto. ¿Qué va? Pero es que en Starbucks también venden Explíqueme té. eso. También venden té, oiga. Un capuchino o algo, se hubiera tomado, un mocachino. No, ¿qué capuchino? ¿Qué va? Buenos días a Pérdida. todos, qué gusto en verlos. Igual, Osiris. Y qué dicha poder pues compartir con ustedes esta semana en Movilidad en Directo. Y no, antes de presentar a Julio, que ya lo tenemos con nosotros, tengo que mencionar un par de casos que tenemos en Panamá respecto a la seguridad vial. Uno de ellos, creo que el más impactante o dramático que tenemos es el atropello de 3 niñas que salieron de su escuela en Juan Díaz de Antón y fueron atropelladas cuando todo lo que necesitaban era llegar a sus casas. En las imágenes que nos compartieron, que obviamente nos reservamos para evitar pues compartirlas en redes sociales, valga la redundancia, tenemos que ver o llamar la atención porque en la vía vemos que no hay señalización, no hay paso peatonal, no hay parada, no hay arcén y tampoco hay una calle marginal para que los buses puedan orillarse o salir de la vía y dejar a sus pasajeros. Hasta donde tenemos entendido, las niñas siguen en el UCI, tienen una hemorragia cerebral y una de ellas pues no reaccionaba en el momento, así que estamos muy atentos a lo que pueda pasar con ellas y esperamos pues que salgan de esta pues, mal momento, ¿no? Para ellas y sus familiares, nuestra solidaridad. Y también tengo que conversar pues o presentarles esta mañana pues que tenemos a Julio González con nosotros. Julio fue director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en el periodo 2014-2019 y queremos desarrollar con él los temas pues, de la continuidad respecto a la seguridad vial y lo que se hace en esta institución conocida como la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Bienvenido, Julio. Buenos días, Osiris. Buenos días, Flor. Buenos días, profesor. Bien. Un gusto estar con ustedes. Saludos. Único que se va hasta Nueva York a un Starbucks y no toma café. Ajá, ahí está. Es que esto es épico, le voy a decir que esto es épico. Fuera, Osiris. Como que no, pero no puede ser. Viajar hasta tan lejos, pero es que ni Starbucks para venden foto. otras bebidas que no solamente café. Ya sabes, gente, regálenle café al profesor, que a él le encanta eso. Oh, sí. Bueno, juicio. Julio, sí queremos hablar del tema de, tú sabes, de la seguridad vial. Se han estado dando estos casos de las diferentes leyes que se han propuesto. Y lo que queremos hacer con esta entrevista también es recuperar los pendientes que se dejan de un gobierno a otro. Nosotros en la Fundación y como en otros países también se comenta, las organizaciones de la sociedad civil muchas veces logramos que programas, proyectos, leyes y demás trasciendan gobiernos y le damos continuidad a los pendientes que se dejan anteriormente, ¿no? Y pues nos toca ir conversando sobre esto, ¿no? Por supuesto, Osiris, hay pendientes siempre van a existir. El tema de la movilidad no es más que la predilección de desplazamientos de la gente. Por consiguiente, las autoridades tienen pues que ir siempre de la mano de esas predilecciones de la sociedad. Nosotros tenemos grandes retos como país. En el tema de movilidad, pues hay pues, un sinnúmero, desde la movilidad peatonal, la movilidad no motorizada a través de lo que son bicicletas, ni hablar del tema de las motocicletas y de los vehículos a motor,
en sus distintas modalidades, ya sea de transporte selectivo, que lo conocemos, el carro particular, o el vehículo de transporte público. Pero en cuanto a los pendientes, Osiris, tenemos que dividirlo en varios sectores. El principal sector, por decirlo de alguna manera, como lo es en otros aspectos de la realidad nacional, es precisamente la educación. Yo iniciaría por esto. Nosotros en su momento, pues trabajamos en lo que se llama o se denominó las guías didácticas de educación vial, donde se logró pues alcanzar un sinnúmero de más de 250.000 estudiantes a nivel de centros escolares públicos a nivel nacional, en todas las provincias y las comarcas. Sin embargo, este es un aspecto que hay que seguir remarcando porque, como todo en la educación, es parte de la formación del ser humano y el aspecto de la educación vial, pues no puede quedarse atrás. La educación vial es necesaria en todas las etapas del ser humano. Por eso se elaboró en su momento guías didácticas para preescolar, media y premedia, de forma tal que existiese un acompañamiento en esas distintas etapas del desarrollo y del conocimiento de los estudiantes. Creo que es una tarea pendiente el mejorar, si así se quiere, pero por ninguna razón el parar, el que estas jornadas de educación vial se sigan introduciendo en los centros escolares. De hecho, el Ministerio de Educación en un momento dado estableció la educación vial como un eje transversal para que se incorporara a través de otras materias, ¿verdad?, que tuviese el tejido educativo y que pudieran ser introducidas, pues, de la forma, con la metodología que el docente así considerara, pero que se fuese introduciendo. Eso es un aspecto, y es un aspecto que ha quedado, pensaría yo, pendiente. En la información reciente que manejo del tema, pues no veo que se haya continuado, pero pienso que es algo pues indispensable y que es una tarea pues pendiente que debe dársele continuidad. Sí, Hay otros aspectos, sí. mencionabas minutos antes el tema de la señalización. La señalización vial es fundamental, tanto la horizontal como la vertical. Al final, todo en un país como el nuestro y en la realidad de muchos países latinoamericanos, el factor presupuesto es un factor determinante para que se pueda concretar este tipo de proyectos, pero no puede ser una excusa para no hacer los esfuerzos necesarios y sobre todo cuando nos encontramos en épocas escolares y existen entornos escolares que precisamente no tienen el adecuado señalamiento. En ese sentido, hay mucho por hacer. Creo que también hay un trabajo conjunto que debe realizarse con el Ministerio de Obras Públicas, porque si bien la autoridad del tránsito, por decirle de alguna manera, es la que sufre la situación de una movilidad no segura, por decirlo de alguna manera, no es menos cierto que depende presupuestariamente en gran medida de los proyectos de construcción vial que realiza otra institución, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Y decirte esto, tengo que aprovechar para irte preguntando cosas, Julio. Nosotros conocimos las guías que nos parecen bastante buenas. El tema es que siempre tienen que actualizarse porque la educación obviamente es algo que está vivo, que es un proceso que se actualiza. La idea de las guías era entregárselas a los docentes para que los docentes también pudiesen llevar la educación vial a los chicos, ¿cierto? Por supuesto. Obviamente tienes que sensibilizar al docente, al administrativo, porque a los niños no se les puede depositar la responsabilidad de trabajar la seguridad vial para sí mismos, porque ellos en su magnífica inocencia e ingenuidad no logran identificar situaciones de riesgo, precisamente por su falta de experiencia en la vida. Y para eso tenemos entonces que descansar en los docentes y administrativos y obviamente en las comunidades también. Por eso la zona escolar está señalizada para que todos estemos conscientes de que en esos sitios, en ciertas horas, se desplazan niños. Ese niño que tiene inocencia e ingenuidad. Lo otro es, mira, estos temas que son tantísimos, ¿no? Luego pasamos al tema de la señalización, obviamente porque tenemos que darle la importancia que se merece señalizar las vías. Y es que la señalización es la comunicación de todos para poder saber qué hacer en la vía pública o privada. La privada pues tiene su propia señalización, pero tenemos entonces que entender de qué va el tema de la señalización, ¿no?
Y hay cosas, aquí hay cosas que se me ocurre preguntarte. Mira, nosotros, los mortales, los que estamos fuera del gobierno, los que vemos todo desde cierto escenario, tendríamos que preguntar, bueno, pero ¿y a la señalización a quién corresponde específicamente o en qué escenario? ¿Al Ministerio de Obras Públicas? ¿A las alcaldías? ¿A la Autoridad del Tránsito? ¿Cómo se sabe esto? O sea, ¿cuándo le corresponde a quién Ok, señalizar? mira, todo proyecto de infraestructura vial que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en un momento dado pasa por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial que está integrada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. De manera tal que debe existir una coordinación e incluso aprobaciones de planos de este tipo de proyectos de infraestructura. En alguna ocasión me tocó conversar con un organismo internacional de esto, pues que le prestan plata a los estados, y yo le planteaba, si bien ustedes prestan dinero a los estados, ¿por qué no ponen una cuota a nivel de porcentaje que sea fijo destinado a la seguridad vial? Porque ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, los ministerios de obras públicas muchas veces ponderan el kilómetro de asfalto a las medidas de seguridad, y lo que se puede destinar a medidas de seguridad, que puede ser desde un presupuesto simbólico hasta lo más sublime que te puedas imaginar en materia de seguridad vial. Yo creo que para nadie es un secreto que ha viajado al interior del país, específicamente desde Veraguas hasta la provincia de Chiriquí, que se va a encontrar un sinnúmero de dispositivos de seguridad en materia de tránsito que ayudan a una movilidad segura. Tenemos lo que comúnmente se llaman quitasueños o estos orificios que se encuentran en los extremos de la vía, sin hablar de la señalización horizontal, vertical. Existe un jersey central que, si bien genera, por decirlo de alguna manera, opiniones sobre si es el mejor método porque existen animales y demás que quieren transitar de un lugar a otro, pero yo creo que son importantes avances que en materia de seguridad se deben tener en las distintas vías. Y para contestarte particularmente la pregunta sobre quiénes son los responsables, si bien cuando se aprueba un proyecto de infraestructura vial lo hace el Ministerio de Obras Públicas, tiene una coordinación con la Autoridad de Tránsito. Y como es un contrato, regularmente le incorporan mantenimiento por la vigencia de 3 años e incluso a veces en ocasiones hasta más. Después de ese término, nada impide que el Ministerio de Obras Públicas pueda invertir un presupuesto en esto, porque es que hay una realidad. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas supera hasta en 3 o 4 veces más el presupuesto que tiene la Autoridad de Tránsito, por darte un ejemplo. No siendo esto excusa para que la Autoridad de Tránsito, con el presupuesto que tenga, oiga, haga proyectos de señalización vial que son tan necesarios. Claro, y mira que el tema de la señalización, debo decir aquí, está sufriendo un fenómeno. La sociedad civil también está participando en señalización. Estamos notando que están las vías señalizadas, de hecho están intervenidas por personas particulares. Eso nos parece muy curioso, pero también tengo que reconocer que, por ejemplo, nosotros pertenecemos a Star Rating for School, que es un programa que tiene la FIA y la gente de 3M y DHL y una serie de empresas que están detrás de esto. Y sus estudios lo que hacen es que tienen esta aplicación que nos permite identificar cómo señalizar la zona escolar, porque los niños pues son los más vulnerables dentro de los usuarios de la vía, ¿no? Y lo que se está haciendo es un programa que te permite señalizar correctamente la zona escolar con letreros, vialetas, zigzags en las vías y demás. Yo creo que el mejor ejemplo lo podemos ver en el área de la calle 50, o Vía Israel, perdóname, donde está el José Isabel Herrera Valdía, que se instaló allí ya, y también en la Escuela Belisario Porras. Y lo que sí tenemos que decir es que nosotros siempre hemos sido o intentamos ser una organización supremamente responsable con lo que hacemos. Entonces recurrimos a esta aplicación para trabajar este tema, pero también trabajamos con la Autoridad de Tránsito. Conoces a Fernando Aranda, que ahora está pues, en la Dirección de Seguridad Vial, y que a través de ellos pues pedimos una autorización para intervenir la vía. Ellos son parte integral del proyecto. Y pues también tengo que decir que una de las aprobaciones que se dio fue casualmente en el Colegio Beatriz Miranda de Cabal, en Dolega, acá en Chiriquí. Y la idea es intervenir esas zonas, pero hacerlo como de una forma de lo más serio y responsable que se pueda, precisamente dándole la importancia que se merece al tema de la señalización vertical u horizontal, ¿no? Entonces sí creemos que esto es un tema que es muy serio,
pero hay una tendencia en la sociedad civil de señalizar. Esto es como una responsabilidad un poco delicada, ¿no te parece? Bueno, por supuesto, porque es que detrás de cada señalización hay el análisis previo, fundamentalmente por parte de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial. Eh, por decirte, todo va a depender de si está muy próximo a una bocacalle, por darte un ejemplo, o existe algún otro componente, ya sea una parada de transporte público, un paso semaforizado, por darte un ejemplo. Y lamentablemente, probablemente el particular toma esta iniciativa porque probablemente ve una inacción a nivel institucional en este sentido. Mira, un aspecto que yo quisiera resaltar es la importancia y manejándonos en el tema de la movilidad, pero ya a una movilidad mucho más natural y necesaria, como lo es precisamente la movilidad peatonal. Nosotros necesitamos que nuestros gobiernos locales, no solo a nivel municipal, sino a nivel de los corregimientos, también entiendan la imperiosa necesidad de lo que se conoce como las aceras. Tenemos muchos centros urbanos que lamentablemente no tienen aceras y las personas no tienen dónde caminar. Mi querido Santiago es un ejemplo de esto. Santiago tiene una que otras veredas y estamos hablando de algo muy incipiente, muy lógico, muy natural, como lo es precisamente una acera para que las personas caminen. Y también ahí hay una participación que pueden desarrollar los gobiernos locales. Yo creo que el tema de la seguridad vial no escapa a nadie. Podemos dimensionarlo, podemos desgranarlo desde aspectos muy micro, muy pequeños, a proyectos municipales e incluso, si se quiere, proyectos regionales y nacionales. Por lo cual, creo que la participación activa de las distintas autoridades, de las organizaciones de la sociedad civil, son determinantes en la toma de decisiones al momento de implementar cualquier aspecto que tenga que ver con la movilidad y sobre todo con la seguridad vial. Sí, y de hecho lo que estás hablando es que aquí se confirma que la seguridad vial es un tema que es interinstitucional e intersectorial, Por porque supuesto. pues está todo uno enlazado con otro, ¿no? Y tiene múltiples factores que inciden en ella. Yo te puedo, retomando el tema nuevamente de la vialidad, yo te puedo dar un ejemplo, que por muchos años el Ministerio de Obras Públicas, por darte un caso, la vía panamericana, cuando tú conduces en la vía panamericana desde Divisa, por darte un ejemplo, hasta Chorrera, hasta La Espiga y La Chorrera, tú te vas a encontrar que en el carril central existen cunetas, pero estas cunetas tienen cabezales pluviales que son armados de concreto. Es decir, muchos casos se han visto donde vehículos por factores de huecos en la vía, velocidad, una vía mojada, qué sé yo, pierden el control. Todas las anteriores. ¿Y qué sucede? Se van a estas cunetas y la persona muchas veces pierde la vida, es porque precisamente se colisiona con estos objetos fijos que son armados de concreto. Esa técnica constructiva que eventualmente, producto, pienso yo, que del presupuesto que la institución manejó en aquel entonces, era la técnica constructiva que estaba asequible a ellos y que estaba a la mano. Sin embargo, hoy en día tenemos un referente de otras vías que han mejorado esos sistemas, que tienen reductores de impacto, que tienen jersey central y que deben ser por decirlo así, una referencia hacia adelante. Muy por el contrario de lo que hemos estado viendo en otros proyectos de construcción recientes, en donde muchas veces no se le dejan hombros, en donde las dimensiones de la calzada de la vía pues son muy pequeñas. ¿Y qué genera esto? Que tienen que reducirle la velocidad, pero un conductor no sensibilizado pondera a que la carretera está bonita y que efectivamente puede correr y no analiza que al tener una dimensión muy angosta, obviamente al incrementar la velocidad reduce las posibilidades de tener pues reacción ante cualquier situación o circunstancia que se le presente en el tránsito en el que está conduciendo. Claro, entonces aquí también debo decir más que son sumamente complejos
y para eso pues siempre se va a requerir personal idóneo para trabajarlo, ¿no? Cuando hablamos de educación vial, tenemos entonces siempre que mencionar que la educación vial, más allá de llevarla a los niños a las escuelas, también tiene que ir dentro del funcionario. El funcionario también tiene que actualizarse, tiene que documentarse, tiene que prepararse para entonces ejercer un trabajo que sea realmente responsable y que esté actualizado con las tendencias en el mundo respecto a la seguridad vial. Yo creo que la capacitación de ellos debe ser incluso previo. Lo que hemos estado nosotros discutiendo, por lo menos en la fundación, es preparar a esa persona que el día de mañana va a ser funcionario en los partidos políticos, que tengan sus propios comités de movilidad o de seguridad vial, para que tengan ya una persona preparada y que cuando llegue a los puestos sepa pues qué puede hacer, cuáles son las tendencias, y eso sí, siempre recuperar o analizar lo que el anterior gobierno hizo y no desecharlo y entonces volver a trabajarlo probablemente mucho mejor, porque el tema es abrirle como una trocha a los que vienen detrás para que les sea mucho más fácil el camino, ¿cierto? Pero bueno, Osiris, has dado en un tema que nosotros respaldamos en su momento y que seguimos considerando como un instrumento válido, y es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que si bien se esquematizó para un área metropolitana, ya han habido otros estudios de PIMUS a nivel de David, por darte un ejemplo, y existen otros centros urbanos que tienen la posibilidad de que efectivamente se hagan estos planes de integrar, planes de movilidad urbana. Sin embargo, en este proyecto original, que fue liderizado irónicamente, y lo digo irónicamente porque en su momento, por allá por el 2012, 2013, pudo haber sido liderizado por la ATTT formalmente, fue liderizado por el Metro de Panamá y establecía la necesidad de crear una gerencia de movilidad metropolitana, de crear un organismo que integrara todos estos aspectos técnicos y que pudiera ir desarrollando todas estas capacidades a lo largo pues, del área de metropolitana. Sin embargo, pues estas cosas demandan leyes, demandan cambios institucionales importantes, así como presupuestarios, porque si vamos a crear, por decirlo de alguna manera, organismos por crearlo, pero no tienen los presupuestos y la legislación correspondiente para que tengamos una institucionalidad robustecida y con capacidad de toma de decisiones, pues lamentablemente lo único que vamos a hacer son nuevas plazas de empleo que eventualmente no tendrían la capacidad de incidir en las mejoras que la ciudad y los centros urbanos requieren. Sí, y es que, mira, nosotros hemos trabajado en la fundación creo que fue desde el gobierno de Martinelli, luego el de Varela, luego está este, y hemos visto precisamente este tipo de cosas. O sea, no, ¿qué necesitamos en Panamá? O sea, necesitamos un ministerio, una agencia, una secretaría, qué es exactamente, yo creo que vale la pena como discutirlo, ¿no? ¿Qué estatus tiene la autoridad del tránsito? ¿Qué hace el MOB? ¿En dónde coinciden tareas? ¿Y qué se puede hacer? O sea, si vale la pena esto, crear un ministerio que tenga que ver con el tema de la movilidad y la seguridad vial. Sé que en otros países, por ejemplo, España es un ejemplo, sí tiene la DGT, también pues tiene los ayuntamientos para ellos, las alcaldías para nosotros o municipios, tienen su propio comité de trabajo que habla del tema de la movilidad. De hecho, todo lo que son sindicatos y demás lo supervisan los ayuntamientos, o sea, las alcaldías. Pero en Panamá esto como que no termina como de organizarse como debe ser. De hecho, en las alcaldías es raro que tú escuches que un alcalde se involucre con los temas de seguridad vial o movilidad, cuando eso es, de hecho, una de las principales cosas que tienen que ver los alcaldes o las alcaldías. Bueno, Siri, has tocado un tema que genera mucho debate, y es si en Panamá debe o no existir, por decirte, un ministerio de transporte. En otros países, tanto muy cercanos como a nivel del Cono Sur, incluso a nivel de Europa, existen los conocidos ministerios de transporte y obras públicas. Existen los ministerios de transporte per se y existen también una participación activa, por ejemplo, en el caso europeo, de municipios con presupuestos importantes y que efectivamente en coordinación con los ministerios correspondientes, ya en un plano más general, entonces desarrollan este tipo de proyectos. A mi criterio, probablemente una de las cosas que ha podido afectar grandemente es que aquí no terminamos de definir realmente qué queremos. Tenemos una autoridad del tránsito que su presupuesto
o de su presupuesto, probablemente el 70% que tiene de presupuesto está destinado a pagar subsidios tarifarios del Metrobús. Sin embargo, entonces nos dedicamos a la movilidad, al transporte público, o nos dedicamos a generar políticas sectoriales en materia vial, en materia de seguridad vial. Entonces, sí, yo sí considero que es importante seguir analizando y generar un debate serio, preocupado, no dilatorio, sobre la necesidad de mejorar la estructura institucional que nosotros tenemos en Panamá, precisamente para dar respuestas a las diversas necesidades que cada día son más crecientes, porque la movilidad no es más que el conjunto de desplazamientos y de predilecciones de desplazamientos que las personas tienen. Y hoy en día, pues con otros métodos que diariamente surgen, ya tenemos el tema de los scooters, que es una realidad, tenemos un ciclismo diariamente en crecimiento, desde un punto de vista recreativo, como lo quieras ver, pero sigue creciendo y evidentemente necesitamos tener las capacidades para darle respuestas a esas necesidades de desplazamiento de movilidad que la gente tiene. Sí, y mira, que has tocado algo importante, el tema de la micromovilidad, que de hecho lo vamos a hablar el otro lunes con Blanca Rodríguez de Prevención México, tiene también que ver, o sea, ¿qué hacemos con el tema de la micromovilidad? Se añadió a una ley que tiene que ver con ciclismo y los monopatines, según esa ley, los envía a la acera. Y de hecho habla de 30 kilómetros por hora y creo que hace unos días leí que a 45 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué en una ley se añade que puedes desplazarte con un monopatín por la acera hasta 45 kilómetros por hora cuando sabemos que la acera es exclusiva para los peatones en toda su diversidad? Personas mayores que van con andadera, muletas, silla de rueda, personas ciegas, toda esta diversidad que se tiene, el universo de peatones. Entonces, ¿por qué mezclamos al monopatín cuando en otros países lo que la tendencia ha sido es enviarlos a la calzada? Y para eso también se diseñan y se construyen ciclovías, ciclorrutas y demás. Y de hecho hay un dilema, ¿no? Hay países que discuten que el monopatín tampoco debe ir por las ciclovías o ciclorrutas, que debe ir en la calzada porque es un vehículo. Lo cierto es que en la acera no. Entonces, ¿cómo estamos trabajando nosotros el tema este de la micromovilidad cuando Mira, mandamos al monopatín a la acera? Osiris, lamentablemente muchas de las cosas, incluso muchas de las normativas que se concretan en Panamá en materia de movilidad, vienen impulsadas por algún tipo de reacción a un hecho que se ha suscitado, ¿verdad? Y muchas veces esos impulsos sobrepasan los análisis técnicos que eventualmente debieran las instituciones elaborar y desarrollar en materia de cada uno de estos temas que hemos venido desarrollando. Pero y al final, otra debilidad, y es que el tema del análisis, la data de calidad y luego su análisis y luego su estudio tampoco se da como con esa importancia que se merece. Bueno, precisamente eso es lo que quería decirte, que también se demanda de que a nivel institucional no solo se tenga presupuesto y una normativa robusta que le acompañe y que le permita tomar decisiones, sino también se necesita un personal capacitado, preparado, sensibilizado en todas y cada una de estas tendencias de movilidad que surgen diariamente y que las vemos siendo un referente en otros lugares. Muchas veces, porque alguien hace, por decirlo de alguna manera, un viaje a X lugar y ve algo que le resulta medianamente chévere y lo quiere implementar acá sin haber pasado por un sinnúmero de pasos y de escalones previos que son necesarios para panameñizar ese tipo de ideas. Aquí no se trata de matar lo que es interesante o lo que es bueno, por el contrario, es buscar cómo contextualizarlo y hacerlo panameño, pero de una manera y de una perspectiva que funcione. Claro, bueno, para ir cerrando ya, tú estuviste en ese puesto, ¿qué crees que Panamá necesita realmente respecto a esta institución llamada Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre? Bueno, yo diría que la población ocupa de un refuerzo institucional, de una reestructuración de lo que conocemos hoy en día como entidades que de alguna u otra manera sirven al tema de la movilidad. Y para esto
hay que tocar temas que son muchas veces sensibles, temas que probablemente a la población no les gusten en ocasiones. Sin embargo, esas discusiones hay que tenerlas, y hay que tenerlas con la solvencia y la altura que corresponda, y con el personal y la capacidad técnica que nos permita ser un referente, por lo menos a nivel regional, de lo que a movilidad se refiere. Genial, fantástico. Te agradecemos muchísimo, Julio González. Ha sido exdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 2014-2019, y gracias por tu tiempo y compartir con nosotros, y ojalá también tengamos acá uno de estos lunes al director actual de la Autoridad de Tránsito para poder conversar sobre lo que está pasando o haciendo la institución respecto a la seguridad vial. Gracias a todos, gracias Julio, gracias profesor, Flor, Melissa, y estamos justo a tiempo. Buena semana para todos. En punto. Gracias, Osiris. Suerte. Chao.